presentamos Estado Regional. Estado Regional. Comenzamos una nueva edición de Estado Regional, este espacio de la televisión pública que está orientado a analizar temas que son propios de nuestros territorios, pero también temas generales que nos importan a todos, como el que vamos a conversar esta noche. Nos acompaña Karen Palma, es la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo está, Karen? Bienvenida a la televisión pública aquí en la región del Biobío. Muchas gracias, muy contenta de estar en la televisión pública regional además. Además, sí. Bueno, vamos a conversar a propósito de un tema que conversábamos antes de entrar a la entrevista, que los ha traído a ustedes aquí a la región del Biobío, pero también a otras regiones, a propósito de que están dando a conocer los resultados de, entiendo que son 2 estudios, ¿no? A propósito de la implementación del convenio 190 y también de la ley Carín en nuestro país. Cuéntanos un poquito primero, Karen, ¿cuándo se realizaron estos estudios? La orientación, ¿cuál es la finalidad de estos estudios? Que entiendo son 2, ¿no? Sí. ¿Dónde participan, perdón, ustedes y también la Mutual de Seguridad? Sí, claro, son estudios que hicimos en colaboración con la Mutual de Seguridad y que lo que buscaba era mirar la realidad de nuestro país en materia de acoso y maltrato laboral. Uno fue previo a la entrada en vigencia de la ley Carín, que fue el 1 de agosto del presente año, perdón, del año 2024, y la otra era focalizada principalmente en 3 sectores que eran los que diagnosticábamos con mayor nivel de violencia, que es salud, educación y transporte. Entonces, ambos estudios fueron complementarios y algunos datos los recogimos en esta región. Cuando vinimos a hacer consultas, focus group, respondieron encuestas, dirigentes sindicales, empleadores también de la región, y quisimos dar a conocer cuáles habían sido los resultados, entendiendo que estábamos en el marco de 2 años del convenio 190 y de 1 año de la implementación de la ley Carín, para también conocer percepciones respecto a cómo está la realidad actual en nuestro país sobre violencia y acoso laboral. A grandes rasgos, antes de entrar al detalle, ¿qué tal es la percepción? ¿Cómo estamos en...? O sea, bueno, la percepción es que nosotros hemos avanzado. Hoy día la cifra nacional habla de 44.212 denuncias en la Dirección del Trabajo. Y uno pudiera decir, bueno, esta cifra es muy alta, no se han resuelto casos, pero hoy día eso nos invita a decir que hoy día las personas se están atreviendo a denunciar. Y cuando hemos hecho encuestas también en los lugares donde se desempeñan los trabajadores y trabajadoras, existe la idea de que hay una ley que los protege. Y eso ya desde el tema subjetivo es un avance. Lo que sí hemos dificultado entre las brechas que nos quedan entre el convenio 190 y la ley Carín es que no hemos sido capaces de dar respuestas concretas y oportunas a las personas que se atreven a denunciar. De este número total que yo mencionaba, los 44.212 casos, el 43% fue calificado como ley Carín, de ese número. Pero lo que hemos conocido y percepción también de la región y de las otras regiones, que no se han cumplido los plazos, que era como a 30 días tener una respuesta y de ahí, bueno, empezar con las medidas de acompañamiento de las víctimas y también de sanciones en el caso de comprobarse la denuncia de acoso o maltrato laboral. Entonces estamos al debe, y eso es lo que dice el estudio, en materia de resolver las denuncias complejas. ¿Y para qué decir en el sector público? En que, bueno, es de conocimiento público, situaciones tan complejas como la del trabajador de Osorno u otras, en donde se evidencia que a propósito de ser el Estado el que impulsa este tipo de convenio, el Estado empleador no ha sido capaz de ejecutar su propia política y vemos situaciones muy desafortunadas como años en sumario administrativo, situaciones de intentos de suicidio de trabajadoras y trabajadores. Entonces, creemos que ahí hay una falencia que es parte también de lo que releva este estudio. Más lento incluso la implementación en el sistema, en el sector público que en el privado. ¿Funcionaba mejor el sector privado? En este caso podríamos decir que como el convenio 190 es un convenio tripartito y también los empleadores del sector privado hacen un compromiso en la OIT, eso lo ha empujado a tener protocolos, a tener alguna vanguardia, dijéramos, en incluso documentos desde las distintas ramas de la producción. Y claro, el sector público, decía el Estado empleador, se ha ido quedando atrás en que ha hecho quizás ciertas cosas por cumplir, pero no ha abordado, yo diría, con toda la prioridad que pudiera tener el tema del acoso y el maltrato laboral para sus trabajadores y trabajadoras. Cuando hablamos de las denuncias, ya entrando un poco en detalle, ¿cuáles son los principales tipos de denuncia? Porque son
entiendo como 2 o 3 tipos, digamos. ¿Cuáles son los principales tipos de denuncias que Sí, claro. Bueno, las principales denuncias tienen que ver con acoso laboral. Casi el 85% de estas son por acoso. Y eso evidencia también una realidad muy crítica en el mundo del trabajo, porque el sufrir acoso empieza a generar un daño en la salud mental muy complejo para los trabajadores y trabajadoras. Lo segundo tiene que ver con violencia externa, que por primera vez nuestra ley tipifica esta violencia. Estamos pensando en trabajadores y trabajadoras subcontratados, de público, etcétera. Quizás es el área que menos se conoce, ¿no? Claro, yo diría que piensa en ley Karim, piensa que es dentro del lugar de trabajo, y no piensa que también es para otros trabajadores y trabajadoras que se relacionan con la persona en su puesto de trabajo. Y la tercera, que yo diría que son de las más graves y afortunadamente no son mayoritarias, es de acoso sexual. Tanto de mujeres principalmente, pero también de hombres que hoy día se han atrevido a denunciar estas conductas que son altamente complejas, porque obviamente cuando uno quiere denunciar algo así, sufre cierta estigmatización y también tiene otras repercusiones que yo diría que debieran ser erradicadas totalmente de los centros de trabajo. Dice usted que salud, el área de enseñanza, entiendo también, y el comercio son los sectores donde más se generan las denuncias, ¿no? Sí, claro. Bueno, en el sector público, que fue nuestro foco, y también podríamos decir que también teníamos que ver, bueno, cuál era la realidad de trabajadores que tenían esta dualidad entre contratados y trabajadores y trabajadoras eventuales. Entonces vimos salud, educación y transporte. En el caso de educación vemos que todavía hay un tema no resuelto que tiene que ver la relación con apoderados y apoderadas y también con propios alumnos. Hemos sido testigos de situaciones violentas entre alumnos hacia profesores, hacia equipos docentes, y hoy día creemos que es un tema que no se aborda e incluso que la legislación no ha tenido la armonización. En el estatuto docente no está incorporado todavía la ley Karin, es uno de los hallazgos que hacemos desde el estudio de investigación. En el caso de salud yo diría que es más crítico aún. Hoy día se instala el temor a la denuncia después de un año, tuvimos esta gran explosión, pero hoy día ya las personas empiezan a tener miedo porque han tenido muchas repercusiones. Hemos visto desvinculaciones a propósito de denuncias, hemos visto que han habido casos tan graves como el de la tortura que yo mencionaba del trabajador del hospital de Osorno, y vemos con preocupación que en el Ministerio de Salud no es una prioridad tratar el tema de la violencia y el acoso laboral. Por lo tanto, ahí hay un foco muy importante, sin contar con, además, protocolos. Nosotros hicimos un estudio que comparaba también el protocolo, podríamos decir, maestro, que era el de la suceso, con el que cada uno fue implementando su lugar de trabajo. Y nos dimos cuenta que en muchos casos, sobre todo en salud, había corta y pega. O sea, no había una distinción de mirar, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras que trabajan nocturno, que están en relación permanente con los pacientes, con los familiares de pacientes o que atienden cotidianamente personas con enfermedades crónicas, que tienen quizá otra tolerancia. Entonces, ahí falta una mirada, yo diría una priorización y entender que este tema es relevante. Y en el caso de transporte lo buscamos también porque claramente, sobre todo en regiones, que fue donde recogimos nuestra muestra, trabajadores del transporte no necesariamente tienen, podríamos decir, un empleador visible. Muchos son dueños de taxis, de colectivos, de alguna micro rural, etcétera, y creíamos que era necesario abordar este tema desde la informalidad para decir que el convenio 190 nos protege a todos y todas, independiente que yo tenga un empleador visible o no, y que era necesario conocer cuáles eran las demandas de estos sectores y poder poner e instalarlo como un desafío en la política pública, porque el buen trato debe ser en el mundo del trabajo y no solo en un sector. Sí. Y también decir, a propósito de tu comentario, que tenemos una deuda con el comercio. La Dirección del Trabajo ha determinado que el comercio es uno de los del sector privado, podríamos decir, de los grandes problemas en materia de acoso y maltrato. Nosotros hicimos una mirada más generalizada, pero creemos que debiéramos profundizar en este sector por la alta cantidad de trabajadores y trabajadoras, pero también por la relación que tiene directo con clientes y clientas. ¿De qué forma o qué evaluación hacen ustedes respecto de cómo la ley Karim ha venido a proteger etapas del proceso de la denuncia? A propósito de lo que ocurrió con Karim, ¿no? Con esta trabajadora del hospital de Chillán, que ella denuncia, o más bien ella declara como testigo en una causa, finalmente lo que ella declara se filtra, su jefatura conoce parte de lo que ella dice y se genera todo un ambiente laboral ahí muy denso que termina en el suicidio de ella finalmente. ¿Cómo ven ustedes que los protocolos se han afinado en ese sentido, protegiendo también a las personas que denuncian
para que no ocurra lo que ocurrió con Karin. Sí, claro. Yo decía que el estudio no solo habla de brechas, sino que habla de propuestas. Nosotros el día lunes pasado recién logramos entregar las memorias del convenio 190 y las memorias son un documento que entregamos tripartitamente y que dice, bueno, Chile ha avanzado, tenemos una ley que es Ley Karin, tenemos protocolos, tenemos ciertas medidas, pero nos falta aún cuáles son las brechas. Y en esa memoria identificamos que para abordar este tipo de temas tenemos que tener una institucionalidad distinta. Sector público proponemos que los casos no sean vistos por los empleadores directos, estamos hablando de jefe de servicio, sobre todo porque hay un sentimiento muy fuerte en regiones, de que en regiones, un tema afortunado, yo diría, la mayoría se conoce, tienen relaciones, tienen vínculos, pero en el caso de denuncia esto se ve como un conflicto, porque se dice, bueno, a mí me investiga un sumario administrativo, alguien que yo veo que es amigo del que me agredió, entonces creemos que debe avanzar en una nueva institucionalidad. También hemos pedido que haya un órgano tripartito que tenga competencias para poder monitorear la implementación de la Ley Karin, porque hoy día los órganos actúan por separado, los organismos del Estado, y no tenemos una visión general de si efectivamente en la empresa pública, como en la empresa privada, en los servicios, se está implementando con igual rapidez, con igual priorización de algunos temas. Lo tercero, más dotación para la fiscalización. Vemos con preocupación lo que pasa con la Dirección del Trabajo, que con estas 44.000 denuncias se ve totalmente sobrepasada. El año pasado la CUT hizo un llamado al presupuesto de la Nación para que contemplara más dotación, no solo por Ley Karin, sino que por Ley de 40 horas, por la Ley Sana, TEA, que significa un nuevo trabajo para la Dirección del Trabajo. Y hoy día creemos que eso también está dentro de nuestras propuestas y también la prevención. Hemos visto que hay poco despliegue de prevención, como que también se instaló como que Ley Karin es punitiva. Aquí vamos a ver a todos los que hacen acoso y maltrato, pero Ley Karin también es prevención. Y hemos visto poca inversión en el sector privado y menos también en el sector público de crear climas libres de violencia, generar espacios que de verdad permitan que los trabajadores y trabajadoras no sientan que es un sacrificio, una tortura ir a su puesto de trabajo, y evitar enfermedades de salud mental que hoy día podríamos decir que son una especie de pandemia en nuestro país, en el mundo, yo diría en la sociedad, y que obviamente el tema del acoso y el maltrato contribuyen a que podamos tener estas patologías. En materia de prevención también hay un tema importante respecto de cómo se implementa la ley sin que en los ambientes laborales, pequeños sobre todo, se genere un mal ambiente, ¿no? Un temor o incluso, aquí viene una pregunta también, quizás abuso o mala interpretación de la ley también en ambientes laborales. ¿Ustedes perciben que también existe algo de eso? Sí, bueno, como decía, entregamos las memorias del convenio 190 y tanto empleadores como trabajadores hicimos una priorización de temas que tenemos que ver. Nosotros pusimos que era la atención a víctimas, ya sea del sector público o privado, tenemos que ser capaces de darle respuesta y decir en qué quedó su denuncia, si efectivamente aplicó o no aplicó, porque si no vamos dejando sensaciones de impunidad y también de falta de credibilidad frente a políticas públicas que ayudan y que mejoran los ambientes laborales. Y también los empleadores plantearon con mucha vehemencia esto de las denuncias falsas. Cómo en el sector privado se podía castigar, comillas, a quien presentara una denuncia falsa y que además quisiera hacerle daño a otra persona, entendiendo que eso también es violento. Y nosotros hemos dicho que sí, la CUT está disponible a que abordemos ese tema, pero siempre y cuando consideremos la relación de poder. Porque claro, no es lo mismo una denuncia falsa que una denuncia que no tiene pruebas para sostenerla. Y nosotros nos damos cuenta que hoy día cuando ya empezamos a mirar cuáles son los tipos de denuncia, por qué se caen, muchas es porque no cuenta con, o sea, hay abuso y acoso que es verbal. Entonces, claro, difícil de probar. Y además cuando yo pregunto a mis otros compañeros y compañeras de trabajo, es difícil que alguien quiera testificar. Porque también pone en riesgo, y eso es lo que dice el convenio, la relación de poder. Acá hay una relación de poder entre empleador y trabajador que dice yo te puedo despedir, te puedo cambiar la jornada, te puedo bajar el sueldo en algunos casos, y eso también tenemos que mirarlo. Entonces hemos dicho estamos abiertos a conversar este tipo de problemas, pero también tenemos que abordar otros temas como por ejemplo que hoy día tenemos muchos dirigentes y dirigentes sindicales acusadas por empleador con Ley Karin.
Entonces también creemos que no puede esta legislación transformarse en una persecución al mundo sindical, ni tampoco utilizarse para tipos de venganza o repercusiones o ver cómo esto se establece como un mecanismo, podríamos decir, de práctica antisindical. Entonces, estos temas hoy día podríamos decir que están en desarrollo porque después de presentada la memoria, después de ya un año de implementada la ley Karen, empezamos a abordar los desafíos. ¿Qué viene ahora, Karen? Porque si bien es cierto con la ley Karen, nuestro país está en cierta forma cumpliendo un compromiso también con el convenio 190, pero no lo es todo, ¿no? Con la ley Karen no quedamos cumplidos absolutamente con el convenio 190. Hay que seguir avanzando. A juicio de ustedes, ¿qué debiera venir ahora? Sí, bueno, en términos, yo ya lo decía, la priorización es dar cumplimientos, podríamos decir protección a las víctimas también. Nosotros hemos planteado la preocupación también de las secuelas que deja esto, de quién se hace cargo, que es como una preocupación, pero ya en directa materia con el convenio 190 nos toca abordar la violencia doméstica desde el mundo del trabajo. Todos sabemos que tenemos una situación muy compleja con los femicidios y con situaciones, yo diría, de connotación nacional, de conflicto, y hoy día el mundo del trabajo tiene que decir algo de eso. Nosotros hemos dicho a los empleadores, hay medidas prácticas, tenemos buenas prácticas ya vistas, por ejemplo, una empresa que permite que una trabajadora que sufra violencia doméstica sea capaz de cambiarse de sucursal o de región, y como una medida de protección frente al que hoy día le estás agrediendo, la está agrediendo. Entonces creemos que eso es un tema que tenemos que abordar. Lo segundo, hay vacío en la legislación, si bien hay tribunales que han estimado que la ley Karen opera en trayectos, en teletrabajo, etcétera, eso no está claro, hay tribunales que también han dicho que no, entonces creemos que hay que afinar ahí la legislación y decir, y hablar de el mundo del trabajo, pero también hablar de todos los espacios que se consideran laborales, fiestas de empresa, comisiones de servicio, etcétera. También hemos visto que tenemos que abordar la brecha salarial de género, porque claramente es violento, aunque aún no se ve así, que a mujeres se les pague menos por el mismo trabajo que a hombres. Nuestro país está alrededor del 24%, hay estudios que hablan del 23%, otros está del 27%, pero en promedio el 24% se le paga menos a las mujeres. Y eso también es parte de lo que pudiéramos considerar como violento, y yo diría un desafío de los más importantes, porque el convenio no habla del mundo del trabajo, no habla de la informalidad. Y hoy día si uno ve trabajadores y trabajadoras informales, que si bien ha ido bajando la tasa de informalidad, vemos que ellos no tienen ninguna protección frente a la violencia, porque como no tienen contrato, no tienen un empleador visible, y claro, este estudio también recogió su mirada, su opinión. Ellos hablan de violencia incluso de Estado, a propósito de la fiscalización, de la ausencia de permisos que muchas veces se tramitan en largos tiempos y que no les permiten tener un empleo, algo para poder poder concretar sus recursos materiales y llevarlos a sus hogares. Entonces, ese es un tremendo desafío que hoy día debiera venir también, cómo el Estado instala una política de buen clima, de ambientes laborales para estos trabajadores y trabajadoras informales. Destacar, por ejemplo, SIDARTE, que son los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que ellos han sido muy insistentes en decir que necesitan una legislación para ver qué ocurre cuando sufren actos de violencia, cuando ellos están prestando servicios o contratados en alguna actividad, y eso, bueno, es un desafío de país que nos establece el convenio 190 y que debiéramos abordar ahora tripartitamente. Hay mucha tarea por delante. Karen Palma, muchas gracias por haber estado en los estudios de Televisión Nacional Chile aquí en la región del Biobío. No, muchas gracias a ustedes por estar, como repito, en un canal público regional que hace una gran labor, me imagino, en todo el territorio. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos el lunes en las noticias. Que descansen. Buenas noches. Estado regional.